Raquel de Frutos, la concejala de Seguridad, y también el superintendente jefe de la Policía Local de Segovia, Julio Rodríguez, para hablarles de las modificaciones en la velocidad de la circulación en las vías urbanas que el Ayuntamiento tiene que hacer de acuerdo con el Reglamento General de Circulación. El día 11 de mayo va a entrar en vigor el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, lo que supone un cambio en los límites de velocidad autorizados en las vías urbanas. Y por eso estamos aquí, por informar de una manera genérica a los ciudadanos. Ya intentaremos hacer una campaña para fomentar el conocimiento, además de adaptar determinadas señalizaciones horizontales y verticales cuando proceda. Bien, la medida intenta contribuir a reducir la siniestralidad. Este es el principal objetivo. Hay que tener en cuenta que el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello se reduce como mínimo 5 veces si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km/h en lugar de ser de 50 km/h. O sea que merece la pena intentar estas modificaciones para preservar la seguridad vial y fundamentalmente la de los peatones. La norma establece que las vías de una única calzada y acera tengan una velocidad máxima de 20 km/h. Las de un único carril por sentido de circulación, una velocidad máxima de 30 km/h. Y para las vías de 2 carriles o más por sentido, la velocidad límite será de 50 km/h. Hay que decir que en la práctica, la mayor parte de las vías de la ciudad, barrios incorporados y entidad local menor de Revenga, se va a poder circular a 30 km/h. Esto de manera genérica. Luego vamos a ver cómo afecta vía por vía, que ahora nos lo contará la concejala. Y por supuesto el Ayuntamiento, como he dicho antes, procederá cuando sea necesario a la colocación de señalización vertical y horizontal, porque claro, la gente se tiene que adaptar, aunque es verdad que nosotros ya teníamos todo el centro histórico a 20 km/h, en fin, ya había unas medidas restrictivas y tenemos una zona 30, en fin, pero el ciudadano, el conductor, se va a tener que adaptar a esta nueva norma y por eso empezamos anunciándolo ya y dándolo a conocer desde hoy. Raquel. Sí. Buenos días a todos y a todas. Como bien ha dicho la alcaldesa, esta norma que ya se difundió en noviembre se hace efectiva el 11 de mayo. Se ha venido dando difusión, tanto la DGT como otros medios ya han elaborado ciertas guías para indicar en qué consiste todo este cambio, y el objeto como tal, ya lo ha indicado también la alcaldesa, es para hacer ciudades más sostenibles, más amables tanto con peatones como vehículos que pueden circular, los distintos vehículos y distintos tipos de movilidad que pueden circular en nuestras ciudades. Y por supuesto, una de las funciones y una de las fundamentaciones es favorecer una movilidad sostenible y reducir por encima de todo la siniestralidad que pueda ocasionar en las ciudades, y respetando sobre todo la parte más débil que se circula por las ciudades, que es el peatón. El objeto de modificar este cambio de velocidad en las distintas vías, tanto a 20, a 30 como a 50, y distintos tipos, como también indicaba la alcaldesa, esta ciudad ya tenía una parte adelantada, porque ya tenía una señalización tanto en el casco histórico de la ciudad, en las cuales con una indicación de la S28, que indicaba que entrabas en zona peatonal, con lo cual la velocidad máxima permitida era de 20 km/h, con lo cual ya tenemos una parte avanzada en esta nueva instrucción y en esta nueva dirección que nos ha dado desde la Dirección General de Tráfico. Y ahora entramos en la nueva instrucción en estas vías a 30 km/h, que son las que están establecidas de un único sentido de dirección, tanto de ida y vuelta, y también de una única vía. También se viene a sumar aquellas a 20 km/h de las que se consideran plataforma única.
plataforma única en aquellas vías en las cuales no hay una diferencia entre calzada y acera. Todo esto ha venido a sumar a la gran mayoría que esta ciudad puede estar, prácticamente cubre el 80% de las vías de la ciudad de Segovia, barrios incorporados y la entidad menor de Revenga. Sí es cierto que tenemos algunas vías en las cuales son de doble carril, con lo cual se mantiene a 50 km/h, como sí establece la norma de la Dirección General de Tráfico. Que también es cierto que hay ciertas vías en las cuales ya las tenemos establecidas en su lado derecho de circulación, delimitadas a 30 km/h, indicando que es una vía frecuentada por ciclistas. Ahí nos encontramos vías de doble sentido, de doble vía por sentido, como es la Avenida de la Constitución, un tramo de carretera de San Rafael, constituye entre la Avenida de la Constitución y Avenida de Gerardo Diego, Avenida de Gerardo Diego, Avenida Vía Roma y Carretera de Riaza. Dicho esto, quiero comentar también que esta instrucción lo que permite también es adecuar a los ayuntamientos en aquellas vías que la norma general permite una determinada velocidad, bien sea de 30 km/h o 50 km/h, previos estudios por parte de las personas responsables se puede modificar esa velocidad. Policía local en su área de tráfico que tiene determinada ha hecho un estudio de la ciudad, de distintas vías de esta ciudad, en las cuales por delimitación genérica tendrían que estar a 30 km/h, y ha considerado que para favorecer la evolución del tráfico en la ciudad, evitar ciertos colapsamientos que se podría producir al considerar que son vías principales y de acceso, ha considerado, debido a que no son vías con una siniestralidad relevante, mantenerlas a 50 km/h, porque sí lo permite como tal la norma establecida por la Dirección General de Tráfico. Dicho esto, si me permitís, sí os quiero comentar que desde luego la señalización, como bien decía la alcaldesa, referente a este cambio de vías, es una señalización genérica, y sí que el equipo de señalización del ayuntamiento va a señalizar aquellas vías que sufran un cambio distinto al que se aplica a la norma. Estamos trabajando intensamente para que todo esté en marcha el día 11 de mayo, que comienza la norma. Aparte luego de las distintas campañas de difusión, os seguiré informando al respecto. De todas maneras, quiero comentaros que las vías cuya velocidad máxima será de 20 km/h, por supuesto, recinto amurallado, ya os comentaba que ya está establecido desde hace tiempo con ese 28, calle de San Millán, desde Plaza Doctor Gila hasta la calle Arturo Merino, calle Francisco Giner de los Ríos, desde calle Berlín a la Avenida de la Constitución, calle Cofradía de la Piedad, desde la calle Berlín, Avenida de la Constitución, calle de Damas Alonso, desde su confluencia con calle Quevedo hasta el número 116, calle Manuel González Herrero, desde la glorieta de Avenida Gerardo Diego con calle hasta glorieta de Mirasierra con esa misma calle, calle Santa Teresa de Jesús, desde el número 14 al 24, calle de Muerte y Vida, calle San Francisco, plaza de Somorrostro, calle Puente Muerte y Vida, plaza Santa Eulalia y calle José Zorrilla. Estas son vías en las cuales son de plataforma única, de calzada y acera, con lo cual automáticamente pasan a 20 km/h. Vías de un único carril por sentido de circulación, en las cuales serán de una velocidad de 30 km/h, será la velocidad máxima genérica en la mayor parte de las vías de Segovia, de barrios incorporados y de la entidad local de menor de Revenga. Si no existe, como os bien decía antes, si no existe otra señalización en las vías de 2 carriles y un carril por cada sentido. Vías cuya velocidad máxima será de 40 km/h, carretera de Villacastín, así se ha establecido dentro de la norma que, como os comentaba antes, previo estudio se ha procedido a establecerla. Y vías cuya velocidad máxima será de 50 km/h, aparte de las que ya establece la propia norma, que son vías
de 2 carriles por sentido, tanto de ida como de vuelta. Aparte de ellas serían calle 3 de Abril, desde la glorieta de Policía Nacional a la residencia asistida, la avenida de Juan Carlos I, carretera de San Rafael, calle de Guadarrama y calle de Navacerrada, vial interpolígonos, vial acceso al AVE, Paseo Santo Domingo de Guzmán hasta la proximidad Puente de San Marcos, CL 607 en la zona que se encuentra entre señales de entrada a Poblado Segovia, antigua carretera de Arévalo hasta el Arco de la Fuencisla y subida a Zamarramala. Todo esto a fecha de hoy será decretado para que se tenga constancia de este estudio que hemos realizado, pero sí quiero dejar que todo esto es revisable. A fecha de hoy es el acuerdo que hemos tomado, pero seguiremos trabajando, seguiremos viendo cómo va evolucionando toda esta norma y cualquier circunstancia que se pueda ir planteando, lógicamente iremos modificando. Gracias, Raquel. Julio, añadir lo que quieras. No, bueno, yo creo que añadir poco porque ya está todo dicho. Quizás las dudas que tengáis nos las planteéis para que las podamos resolver. Y siguiendo las últimas palabras de la concejala, nosotros a partir del martes haremos un seguimiento de todas estas vías y veremos si las medidas previstas son suficientes para garantizar, por un lado, la seguridad del tráfico y, por otro lado, la fluidez. Vamos a hacer un seguimiento permanente y no descartamos que en los próximos meses pues tengamos que hacer alguna adaptación. Ahora mismo tenemos un tráfico un poco todavía afectado por el tema de la pandemia, no estamos en los niveles de densidad de tráfico que teníamos antes de la pandemia y entonces, bueno, según vayamos viendo el desarrollo de la actividad en algunas vías, si crece la afluencia de vehículos y es necesario tomar otras medidas, pues las iremos tomando a lo largo del tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión sobre este tema? De las calles que al final se está aplicando con límites excepcionales, lo que más me llama la atención a lo mejor con respecto a hace un mes, sobre todo es la calle Guadarrama, que en principio estaba previsto para 30 y el tramo bajo de Padre Claret para que está en 30. Imagino que es por tema de atascos y tal, que se considera que al final... Sí, vamos a ver, la calle Guadarrama en concreto pues es una de las que más densidad tiene de acceso a la zona de supermercados, donde está Carrefour, Lidl y todos estos supermercados. En principio, las estadísticas de accidentes que tenemos, en la situación actual de 50, no nos sale ningún punto negro en esa vía, y además es la que conecta también con el vial interpolígonos que va hasta el polígono Ontoria. En principio la vamos a mantener a la velocidad que tiene ahora, que es 50 km por hora, pero como os decía antes, iremos viendo cuál es el desarrollo de las próximas semanas y de los próximos meses. Si viéramos que había algún punto de inseguridad o de falta de fluidez, pues tomaríamos alguna medida, pero en principio la vamos a mantener porque por los estudios que hemos hecho y las estadísticas que tenemos, pues creo que sería necesario. ¿El seguimiento será con el radar? El radar es una cosa y el seguimiento es otra cosa. No, vamos a ver, el seguimiento lo podemos hacer con el radar o lo podemos hacer con un aforador que también tenemos. El aforador nos da las densidades y las velocidades. Lo que no hace es, tirar fotos para denunciar. Entonces, vamos a utilizar bastante, sobre todo el aforador, para ver estas densidades, ver velocidades y, como os decía antes, si creemos que es necesario pues aumentar o aminorar la velocidad dentro de los límites que nos permite la norma, que es hasta 50 km por hora, pues se tomará la decisión de manera motivada. Con el tramo bajo de Padre Claret imagino que lo mismo, ¿no? El tramo bajo de Padre Claret ahora mismo está limitado ya a 30 km por hora porque es de plataforma única
y además hay un carril bici adicional en el lado de los números impares, y de momento pues con la aplicación de la norma, ser plataforma única, pasará a 20 km por hora. Por la infraestructura de la propia calle, el tipo de adoquín y todo esto, y el número de pasos sobre elevados que hay, tampoco es posible circular a mucha más velocidad. ¿Va a ser a 20 el tramo de Padre Claret? Sí. Padre Claret, Sí. en principio va a ser a 20 porque es lo que le corresponde por norma general. No figura. Pero es que le corresponde por norma general. O sea, Vale, que estas son las excepciones. estas son las excepciones. La parte desde la glorieta de Dionisio Duque a Plaza de Artillería se aplica la norma general, que son 20 km por hora. Ahora mismo está regulada a 30, pero aplicar la norma. Entonces, como se explicaba la concejala, no vamos a poner señales en las 720 calles que tenemos, sería una locura. Entonces, lo que se hace es las que se aplica la norma general, y en aquellas que tienen una excepción sí que se señalizan vertical y horizontalmente. También vamos a mantener en las que no sería necesario, pero que ya la tienen, porque creo que así reforzamos que la gente sepa exactamente esa vía a qué velocidad está limitada. No figura. No, porque está dentro de la norma general. José Zorrilla igual. Lo que pasa es que se ha hecho constar porque hay gente que tenía dudas si eso era plataforma única o no era plataforma única. La escalada de sanciones y de multas, como porcentaje. Vamos a ver, una de las consecuencias, entre comillas, que tiene esta reducción de velocidad es que, como ya conocéis, la Dirección General de Tráfico tiene, creo que lo tenéis, tiene un cuadro de infracciones por motivo de velocidad. Si queréis luego lo pasamos. Sí. Entonces, claro, tener en cuenta que la diferencia, por ejemplo, en una vía que ahora está a 50 y que un vehículo pasa a 70, pues tendría 0 puntos y 100 euros, y si esa vía baja a 30, como muchas de las que bajan a 30, a 70 por hora, tendría 4 puntos y 400 euros, yendo a la misma velocidad. Por lo cual yo creo que hay que llamar la atención de los conductores, que tengan en cuenta que, claro, al reducir la velocidad, como el cálculo de la tabla de la DGT va en función del porcentaje que se sobrepasa la velocidad máxima permitida, pues la cuantía y la medida accesoria de los puntos aumentan. Es complicado conducir con algunos coches a 20 kilómetros. Consciente de la policía de ello. Vamos a ver, con otros vehículos es más fácil, pero con otros vehículos el yo sé que ir a 20 con una moto pues es más complicado que ir en un coche, porque hay que mantener el equilibrio, y más si es de adoquín. Pero esta es una normativa que nos impone, entre comillas, la Dirección General de Tráfico, con el fin de rebajar el número de accidentes. Como todos conocéis, en los últimos 10 años, en vías interurbanas, la rebaja de muertos en accidentes de tráfico ha sido importantísima, pero esa rebaja que ha habido en vías interurbanas no se ha producido en vías urbanas, que nos hemos mantenido casi, no en Segovia, a nivel España, en los mismos niveles que hace 10 años. Entonces lo que se busca es que haya menos accidentes y que cuando hay un accidente las consecuencias sean menores. Un accidente a 50 km por hora, que decía la alcaldesa, pues puede conllevar un fallecido, y sin embargo a 30 km por hora pues puede quedar en unas lesiones menos graves. Entonces se busca, por un lado, la seguridad, y por otro lado que se mantenga un poco la fluidez. Yo, si me permite, sí. Yo, en torno a lo que tú has preguntado de la dificultad, yo creo que lo que se intenta, entre otras cosas, es redundar en hacer, como decía al principio, ciudades para vivirlas. Estamos hablando, hay ciudades y ciudades, creo que tenemos una ciudad, la ciudad de Segovia,
que en muchas ocasiones no es necesario utilizar vehículos de 4 ruedas para nuestra propia movilidad, con lo cual seguramente no nos va a compensar si tenemos que ir por una serie de vías a 20 km/h o a 30 km/h, nos va a compensar incluso establecer otro tipo de movilidad caminando o utilizar otro tipo de medios. Yo creo que en este tipo de vías donde se está aplicando a 20 km/h son movilidades que ya lo hemos visto en el casco histórico, en el cual pues es un movimiento más peatonal. Y sobre todo es importante, es cierto que los vehículos van a unas bien, cuesta trabajo, pero es cierto que poner en valor el salvar vidas es lo que tenemos que poner como forma prioritaria y mantener ese ritmo de velocidad. Es prioritario salvar una vida. Aparte de los aceleradores, en las primeras jornadas vamos a ver La información al principio. Vamos a... que afecta a la movilidad en zonas, por ejemplo, como Vía Roma, como se puede. Vamos a ver, en principio Vía Roma y Padre Claret no cambian, o sea que son vías que en principio siguen como están porque son de dos carriles por sentido, con lo cual siguen a 50 km/h. Quizás el problema podía venir en estas vías que hemos declarado excepcionales y que hemos subido esa velocidad un poco a la que tenían ahora, o sea, Juan Carlos I, por ejemplo, que comunica, digamos, 2 vías de doble carril de circulación, la calle 3 de Abril, nosotros nos imaginamos, la calle 3 de Abril empieza en la residencia asistida, venir, aplicando la norma general, sería venir a 30 km/h desde la residencia asistida hasta comisaría. Entonces, esas son las vías en las que hemos incrementado a la velocidad que hay ahora. Tampoco podemos incrementar más porque la norma tampoco nos lo permitiría. Pero quiero decir que realmente donde las zonas que ponemos radar habitualmente y donde se producen más infracciones son en las vías rápidas, más que en estas vías de 30 o de, digamos, un poco más, por decirlo, de barrio, un poco de tráfico local, no que intercomunican los barrios de la ciudad. Entonces, si lo que se pregunta es si vamos a intensificar los controles de radar, no. Vamos a seguir haciendo los que venimos haciendo. Todos los días hacemos controles de radar, normalmente, y se suelen hacer en las entradas a la ciudad, que la gente entra muy rápido, en las proximidades de centros escolares que están cerca de vías rápidas y en puntos muy concretos y además con unos márgenes que ponemos bastante por encima de los que nos permitiría la ley. No vamos a ir a pillar a nadie, lo que queremos es que la gente, como decía la concejala, se conciencie de que la velocidad es un factor importante en el tema de los accidentes y que tenemos que cambiar un poquito el chip todos, y si tenemos que salir pues 5 minutos antes de casa para ir al trabajo, a llevar a los niños al colegio, lo que sea, pues que cambiemos esa rutina para conseguir una mejor seguridad vial. ¿Alguna pregunta más de este tema? ¿No? Alcaldesa. Pues muchas gracias a los dos, vamos a despedirles y seguimos con los temas de la Junta de Gobierno local.